Nehemías 7, leyendo del versículo 1 hasta la mitad del versículo 73. Nehemías 7, empezando en el versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: esos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Bana. El número de los varones del pueblo de Israel: los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pad Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Azgad, 2622. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigvai, 2067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743. Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Ai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lod, Adid y Ono, 721. Los hijos de Sena, 3930. Sacerdotes. Los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Levitas. Los hijos de Jesúa, de Carmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores. Los hijos de Asaf, 148. Porteros. Los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo. Los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sea, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefesesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Aur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía y los hijos de Atifa. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jala, los hijos de Dacón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret Asebaim, los hijos de Amón. Todos sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Telmela, Telarsa, Kerub, Adón y Emer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642.
Y los sacerdotes, los hijos de Abía, los hijos de Cos y los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai Galadita y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Él les dijo al gobernador que no comiesen las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos, 736, sus mulos, 245, camellos, 435, asnos, 6,720. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de leer tu palabra, sabiendo que es tu palabra y así perfecta, inspirada y útil para nosotros. Enséñanos, te pedimos, Señor, por medio de este mensaje, lo que tú quieres enseñarnos, para animarnos, para edificarnos, para confrontarnos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pues el muro había sido terminado de manera rápida, en 52 días. Dios había hecho la obra y fue un tiempo de regocijo para el pueblo de Israel. Eso leemos al final del capítulo anterior, el capítulo 6. Un tiempo de regocijo para Israel y un tiempo de vergüenza para los enemigos de Dios. Y en ese tiempo hubiera sido muy fácil para Nehemías, después de todos los ataques que él enfrentó, después de todo el trabajo de la edificación de los muros, a descansar. A ya no querer hacer más trabajo, a decir, ya hemos hecho lo que tuvimos que hacer, mi trabajo ha terminado. Pero Nehemías se dio cuenta de que en verdad la obra apenas había empezado. Tal vez fue tentado descansar en el hecho de que los muros ya estaban, que una parte de la obra ya había sido completada y tal vez pensar que no tenía más que hacer, que su responsabilidad se había acabado. Pero por eso es importante el capítulo 7. Aún con todos sus nombres, aún con toda esa genealogía, es importante porque el capítulo empieza diciendo, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, ¿qué dice? ¿Nehemías descansó? ¿Es lo que leemos? Pues no es lo que dice. Leemos que después de que los muros fueran terminados, Nehemías reconoció que todavía había trabajo que hacer. Él siguió trabajando en la obra de Dios, siguió como el líder del pueblo, dirigiéndoles en la siguiente parte de la obra que ellos tenían que hacer. Es decir, Nehemías reconoció la importancia de la continuación de la obra de Dios, aún después de que los muros fueran terminados, aún después de que esta parte de la obra fue terminada. Y eso, hermanos, es también un principio espiritual. Leemos en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, aquí, habiendo acabado todo, no se refiere al fin de la vida. No habla del momento cuando ya estamos en el cielo y no hay nada más que hacer en la vida. Está hablando del acto de poner la armadura de Dios. Dice, después de esto, después de prepararnos, después de acabar haber puesto toda la armadura de Dios, dice que hemos que estar firmes. Habiendo acabado todo, habiendo acabado una parte de la obra, todavía estar firmes. Y este principio es bien ilustrado en este capítulo 7 de Nehemías. Ellos ya habían acabado la obra de la construcción de los muros, ya estaban. Pero todavía tenían que estar firmes y continuar en la obra de Dios. Y nosotros también como iglesia, como parte del pueblo de Dios,
aun cuando hemos acabado con una parte de la obra a la cual Dios nos ha llamado, todavía tenemos que estar firmes y seguir adelante en la obra de Dios. Todavía, hermanos, hay trabajo que hacer. Espero que podamos ver la aplicación para una iglesia local. Damos gracias a Dios cuando Él establece una iglesia. Cuando tal iglesia crece. Cuando todos empiezan a trabajar juntos, aun con todos los ataques de los enemigos. Damos gracias a Dios cuando tal iglesia ya es constituida. Tiene miembros, tiene un pastor para guiarla, un líder para dirigir sus pasos. Pero todavía hay trabajo que hacer. Una iglesia no puede pensar que empezó bien y por eso siempre va a estar bien. Podemos aprender lo que Nehemías hizo aquí, después de que los muros fueron terminados, para ayudarnos a nosotros a saber que en la obra de Dios el trabajo es continuo. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra iglesia en estos ya casi 7 años. Los muros han sido levantados. La iglesia se ha establecida. Tenemos liderazgo para guiarnos. Tenemos por lo menos algo de estabilidad. Tenemos nuestro propio lugar, rentando. Tenemos liderazgo. Seguimos pasando por pruebas, sin duda, pero tenemos algo de estabilidad como iglesia. Tenemos tiempo como iglesia, tenemos un lugar donde reunirnos, todas esas cosas. Pero hermanos, lo que quiero expresar a ustedes es que la obra no ha terminado. Todavía hay trabajo que hacer. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos buscar como iglesia para el bien de nuestra iglesia? Y el ejemplo de Nehemías en cuanto a lo que él hizo para buscar el bien de la ciudad y del pueblo nos ayuda como iglesia con esas preguntas. Como iglesia necesitamos continuar y perseverar aún después de que la obra sea establecida. Entonces, la primera cosa que vemos aquí en este pasaje es la necesidad de escoger líderes. La necesidad de escoger líderes. Ven conmigo en versículos 1 y 2. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. La primera cosa que vemos en este capítulo es que fueron señalados porteros y cantores y levitas para hacer su obra en el templo y también en la ciudad. Y después, ¿qué hace Nehemías? Escoge a 2 líderes para ayudarle en la obra. Muy interesante que vemos este enfoque en escoger a otros líderes inmediatamente después del capítulo, cuando vimos que Nehemías sufrió tantos ataques porque él era el líder. ¿Ustedes recuerdan lo que vimos la semana pasada? Los ataques en contra de los líderes de Dios, del pueblo de Dios. Para mí es muy interesante que inmediatamente después de enfrentar esos 4 ataques, la siguiente cosa que Nehemías hace es escoger a líderes. Nehemías se dio cuenta de la necesidad de otros líderes para ayudarle a él en la obra de Dios, para guiar al pueblo en esta etapa después de que los muros fueran terminados. Y fíjense que Nehemías no escogió a cualquier hombre para ser parte del liderazgo. Nehemías no dijo, necesitamos líderes, entonces tú. No, escogió con mucha sabiduría. Vemos que escogió a su hermano Hanani y a otro hombre que se llamaba Ananías. Si recuerdan, conocimos a Hanani en el capítulo 1. Él era el mensajero que vino de Jerusalén a Babilonia para dar a Nehemías las noticias de que las cosas no iban bien para el remanente. ¿Ustedes recuerdan? Ven conmigo en el capítulo 1 y el versículo 2. Capítulo 1 de Nehemías y el versículo 2. Dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Obviamente Hanani, el hermano de Nehemías, era un hombre responsable. Un hombre con un corazón sensible para Dios y para el bien de su pueblo. Un hombre que mostraba amor sacrificial. Él viajaba de Jerusalén a Babilonia para dar a Nehemías esas noticias.
Ananías, el otro hombre mencionado aquí, dice que era jefe de la fortaleza de Jerusalén. Versículo 2. Pero Nehemías no le escogió solamente porque tenía experiencia en la protección de la ciudad, sino que leemos en el versículo 2 que este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Pues qué buen testimonio tenía Ananías. Era varón de verdad. Necesitamos hoy en día, ¿verdad? Hay varones biológicos, necesitamos varones de verdad. Hombres de verdad en la obra de Dios, hermanos. La palabra significa un hombre fiel, un hombre confiable, un hombre transparente, un hombre que no es hipócrita. También dice que era un hombre temeroso de Dios, más que muchos, un hombre que fue conocido por su temor de Dios, por su reverencia de Dios, por su piedad. Y digo otra vez, necesitamos hombres así hoy en día también, hermanos. Necesitamos a líderes, necesitamos a hombres de verdad, no hombres perezosos, no hombres que son fluctuantes, no hombres que son tibios. Necesitamos hombres de verdad. No hombres que están tan ocupados en las cosas de sus celulares que no pueden poner atención. No personas que están tan ocupadas en sus trabajos que no pueden poner atención a sus familias. Hombres de verdad. ¿Dónde están los hombres, hermanos? ¿Dónde están? En nuestro mundo de hoy, nosotros criticamos mucho el movimiento feminista y deberíamos, pero ¿saben por qué eso pasa? Porque no hay hombres. La culpa no es de las mujeres completamente, la culpa es de los hombres que no son hombres, que son niños, que jóvenes, que crecen de edad física, pero son niños y no saben cómo ser hombres. Porque no tiene ejemplo de sus papás. No tiene ejemplo tal vez en la iglesia. Hermanos, necesitamos hombres de verdad. Hombres fieles. Hombres confiables. Para ser levantados en la obra de Dios. Que Dios nos llame a ser hombres de verdad. Y hombres temerosos de Dios. Y dice aquí más que muchos. Porque por supuesto, hermanos, necesitamos a hombres de verdad, hombres temerosos de Dios en cualquier área de la vida. Cada hombre cristiano debería ser fiel y temeroso de Dios. Pero cuando escogemos a líderes en la iglesia, ellos deben ser hombres fieles, hombres temerosos de Dios más que muchos. Cuando escogemos a diáconos y ancianos en la iglesia local, no pueden ser cualquier hombre. No queremos a cualquier hombre aquí dirigiendo, aquí predicando. Necesitamos hombres de verdad, hombres fieles, hombres confiables, hombres temerosos de Dios, más que muchos. Todos deben ser así, y los líderes más que los demás. Hermanos, no sé lo que es chistoso de eso, perdón. Veo en algunas caras que eso es chistoso, eso no es chistoso. Esta es la razón por la cual la iglesia de Cristo no está avanzando como debería avanzar en nuestro país. Aquí nos damos muchas gracias a Dios por los hombres que se han levantado. Tenemos diáconos que son hombres de verdad. Y ustedes lo reconocieron cuando lo eligieron. Y damos gracias a Dios por ellos. Son hombres fieles y confiables y temerosos de Dios. No son perfectos, pero sí cumplen con esos requisitos y damos gracias a Dios por ellos. Y hay hombres en esta iglesia también que Dios está levantando, que son hombres de verdad y temerosos de Dios y van a ser ancianos y tal vez pastores y damos gracias a Dios por ellos. Y necesitamos más. Damos gracias a Dios por los que tenemos, oramos por aquellos que Dios está levantando y oramos por más. Y hombres aquí, sean hombres de verdad, no sean niños, no sean hombres mundanos, sean hombres fieles, confiables y temerosos de Dios, porque es lo que necesitamos. Y sí estoy hablando aún con los jóvenes aquí. Ustedes deberían crecer para ser más fieles, más confiables y temerosos de Dios. Ustedes son jóvenes, pero no son niños. Necesitan también crecer conforme a Dios les ha llamado a ser hombres de verdad. Pero no podemos quedarnos nada más en eso, ¿verdad? Nehemías primero reconoció la necesidad de escoger a líderes para que la obra continuara.
Segundo lugar, lo que vemos es la necesidad en la obra continua de Dios de poner reglas. La necesidad de poner reglas. Después de establecer a esos dos hombres como líderes, después de haber puesto a los porteros y cantores y levitas, leemos en versículo 3 que Nehemías también puso guardas y dio una regla. Versículo 3, les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Parece que Nehemías dio este orden para que las puertas de la ciudad no fueran abiertas hasta más tarde que normal. Eso parece ser el orden aquí, el mandamiento. Es decir, en vez de abrir las puertas de la ciudad a la hora normal, cuando ya sale el sol en la mañana, Nehemías les dijo que deberían esperar a abrir las puertas hasta que calentara el sol. También habla aquí de cerrar las puertas y atrancarlas, que tal vez se refiere a cómo debe estar cerrado, tal vez se refiere aún durante el día, en cierto horario también deben estar cerradas. No sabemos exactamente, pero el punto es obvio, ¿verdad? Nehemías dio este orden para la protección de la ciudad. Él sabía que aunque los muros ya estaban construidos, el enemigo todavía era muy peligroso y podía entrar por la puerta misma. Y probablemente este orden hizo que las cosas fueran un poquito complicadas para el pueblo en Jerusalén. Porque Nehemías dijo aquí, aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. No podían entrar o salir tan temprano. Tenían que tratar con algo de incomodidad en sus vidas debido a este orden que Nehemías hizo. Pero no vemos que nadie dijo, Nehemías, no tienes derecho de poner tal regla. Nehemías, no tienes derecho de decirnos cuándo podemos abrir y cerrar las puertas de la ciudad. ¿Quién piensas que eres? Nadie dijo eso, no leemos nada de esto aquí. Vemos que el pueblo siguió el liderazgo de Nehemías. Ellos entendieron que aunque los muros ya estaban establecidos y fuertes otra vez, todavía vivían en un tiempo de inseguridad y peligro. Y por eso esta regla fue muy apropiada. Y seguro que no era una regla permanente tampoco, sino algo temporal mientras estaban enfrentando el peligro de esos enemigos de Dios. Podemos aprender algunas cosas de esta verdad. En primer lugar, la necesidad de seguir siendo vigilantes en la obra de Dios. Hermanos, solamente porque la iglesia está establecida, solamente porque está constituida, solamente porque tiene liderazgo y membresía, no significa que podemos dejar de protegerla. Así como Nehemías puso guardas, así como él dio el orden para la protección de la ciudad del pueblo de Dios, nosotros tenemos que velar y orar. Nosotros también tenemos que guardar en contra de la falsa doctrina que fácilmente entra. Tenemos que guardar en contra de los conflictos de dentro, la falta de amor, los chismes, lo que sea. Necesitamos poner guardas en nuestras iglesias. Necesitamos a personas comprometidas a guardar la ciudad, guardar la iglesia. Personas comprometidas a someterse al liderazgo y sus reglas para el bien de la iglesia en su contexto actual. Porque la iglesia y el liderazgo de la iglesia sí tiene derecho a poner reglas para la protección de la obra. A veces son reglas nada más temporales, para una situación específica, para un contexto o una cultura específica. Pero el principio aquí es muy claro, y también vemos el mismo principio en Hechos 15, cuando el liderazgo de la iglesia primitiva estableció reglas para los gentiles en las iglesias. El liderazgo sí tiene derecho de hacer eso. A mucha gente no le gusta esta idea. Por eso la membresía ayuda muchísimo. Necesitamos a personas en nuestras iglesias comprometidas a la obra. Personas que voluntariamente se sometan a las reglas que son para la protección del pueblo de Dios y que ayudan a otros a también reconocer la importancia de hacer lo mismo. Y por supuesto, en una iglesia local no todos van a querer. Nunca vamos a tener que cada asistente es miembro. Eso nunca sucede. Pero necesitamos a algunos, ¿verdad? Necesitamos a los comprometidos para que reconozcan la necesidad de proteger la obra de Dios por medio de reglas sabias que Dios pone en los corazones del liderazgo de su iglesia.
En tercer lugar, vemos la necesidad de poblar la ciudad. Poblar la ciudad. Los muros ya estaban puestos, pero ahora la ciudad necesitaba que la gente viviera en ella. Ven conmigo el versículo 4. Nehemías dijo, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. Y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía, los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Y después leemos la lista de la genealogía. Entonces, la razón por la genealogía que tenemos aquí, que es básicamente la misma lista que ya estudiamos en Esdras 2, era para que Nehemías viera quiénes estaban en la tierra, cuáles familias estaban, para poder empezar a repoblar la ciudad de Jerusalén. De hecho, leemos en el versículo 1 del capítulo 11 de Nehemías. Versículo 1 del capítulo 11. Vemos los resultados de esta genealogía. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Entonces Nehemías vio la necesidad. La ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. Es decir, los muros estaban reedificados y ya necesitaban la gente para vivir dentro de ellos. Y Nehemías reconoce la necesidad de poblar la ciudad. Nosotros queremos lo mismo. Obviamente no poblar una ciudad física. Estoy pensando en el pueblo de Dios que hoy en día es la iglesia. Queremos ver la iglesia de Dios poblada. Queremos ver a mucha gente dentro de la iglesia. Y eso no es para jactarnos de los números. Es para ver a la gente salva y glorificando a Dios con sus vidas. O sea, varios comentaristas hizo esta aplicación de este pasaje. Nosotros como cristianos deberíamos estar enfocados en la evangelización, en ser usados para alcanzar a la gente por Cristo, para que la iglesia sea poblada. Queremos ver a la iglesia creciendo. Porque a veces nosotros vemos y decimos, la ciudad es espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. ¿Verdad? Hay espacio en la iglesia para todos. Y a veces vemos, hay poco pueblo, poca gente. Queremos ver nuestras iglesias llenas con gente que han sido regeneradas y transformadas por la sangre de Cristo. Hermanos, hay muchísimo espacio dentro de la iglesia de Cristo por todas las multitudes que están fuera. Dios nunca va a rechazar a nadie que venga en él arrepentimiento y fe. Y por eso deberíamos cumplir el mandamiento de Dios, como en la parábola que Cristo contó, cuando el Señor dijo a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es lo que Dios quiere. Hermanos, Dios quiere que su casa esté llena. Lo que nosotros también queremos que la iglesia sea llena, que la gente venga. Otra vez, no para jactarnos de nosotros. Hermanos, que seamos animados a compartir el evangelio mucho más con la gente. Para todos aquellos que necesiten entrar a la ciudad, que necesiten venir a la iglesia y recibir las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por ellos. La ciudad necesita ser poblada, hermanos. La iglesia necesita estar llena. También aquí vemos la necesidad de vivir protegidos. Otro principio que aprendemos aquí. Había mucha seguridad dentro de los nuevos muros. Era mucho más seguro ahora vivir en Jerusalén que fuera de Jerusalén. Pero aunque la ciudad ya estaba segura, parece que la gente no quería mudarse y ocupar ese lugar fortificado. La mayoría todavía vivía fuera de los muros de la defensa que se había provisto. Y Nehemías vio la importancia de llenar la ciudad en parte para la protección del pueblo de Dios. Hermanos, también hay mucha seguridad dentro de la iglesia de Cristo. La iglesia es lo que Dios usa para proteger a su pueblo. A veces no entendemos eso, ¿verdad? A veces pensamos que aquí somos atacados más.
Hay problemas en la iglesia, hay pruebas en la iglesia, hay conflictos en la iglesia, pero les prometo una cosa, están mucho más seguros aquí que fuera. Y por eso quebranta el corazón, ¿verdad? Ver personas alejándose de la iglesia, porque ya están en muchísimo peligro. No digo que si están en otra iglesia están en peligro. Personas pueden salir de esa iglesia y otra iglesia buena y están bien. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de aquellos que se alejan y ya no están en la iglesia. Tememos por sus almas. ¿Por qué? Porque solamente hay salvación en la iglesia cristiana del Redentor. No, para nada. Pero dentro de la iglesia hay seguridad. Porque la iglesia es lo que Dios ha establecido para proteger a su pueblo. Entonces necesitamos entender esto. Es muy raro que hoy en día hay cristianos que prefieren vivir en las afueras de la ciudad. Personas que reclaman ser parte del pueblo de Dios, pero no quieren vivir con el pueblo de Dios. No quieren vivir en la ciudad, sino que prefieren vivir alejados de la iglesia. Eso no es normal para el cristiano. No es normal y no es seguro. Es muy peligroso, muy peligroso. Hermanos, que veamos la necesidad de no solamente poblar la iglesia con gente, sino también reconocer que la iglesia es un medio de gracia. Es parte de la protección que Dios nos da como sus hijos. Y después piensen en el resultado de este censo. Lo que ya vimos en el capítulo 11, algunas personas tenían que mudarse para vivir en Jerusalén. Piensen en las consecuencias prácticas. De repente, un grupo de personas, un grupo de familias ya estaban viviendo juntos en la misma ciudad. ¿Ustedes creen que todos se llevaron bien al principio? ¿Que todos se llevaron bien al principio? No, seguro que no. Y menos con los descendientes de los que no podían probar su genealogía. ¿No se recuerdan ellos, verdad? En versículos 61 y 65, lo que estudiamos también Esdras, algunos cuando llegaron a Babilonia no podían probar que eran judíos. El liderazgo tiene que tratar con este tema. Imagínense viviendo con personas y tú no estás seguro si realmente son judíos o no. No estás seguro si son parte del pueblo de Dios o no. Pero así es en la iglesia también. No podemos ver el corazón de cada persona. No estamos seguros. Pero somos llamados a vivir juntos. No somos llamados a juzgar a cada persona y decir, tú no debes estar, tú no debes estar. Aquí solamente los más santos vivimos juntos todos. Porque Dios nos ha llamado a estar juntos y tenemos que aprender a vivir juntos. Y no olviden, por favor no olviden, que cuando leemos esta lista, aunque esos nombres no eran importantes para ustedes, porque no conocemos quiénes eran, era muy importante en ese tiempo. Esta lista nos muestra que cada nombre es importante para Dios. El nombre de cada hijo, el nombre de cada hija en la familia de Dios es importante para Dios. Nosotros leemos eso, leemos tantos versículos de nombres que no entendemos, que me costó trabajo leer, ¿verdad? Porque no son nombres en español. ¿Por qué una lista así? Dios está diciendo, cada uno es importante. Y aquí también, hermanos, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, en esta iglesia local es importante. No, yo no hago mucho, soy muy débil, no importa, eso es importante. Primeramente para Dios, que es lo más importante, y también para nosotros. Y queremos mostrar esto mucho más en nuestra iglesia. Y finalmente vemos aquí en este capítulo, al final, la importancia de dar generosamente. Después de leer la lista de los que habían venido al exilio, después de leer la suma de cuántas personas estaban, empezando en el versículo 70 hasta el fin del capítulo, leemos de la generosidad del pueblo. Leemos que algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra, también el gobernador, también el resto del pueblo, todos dieron muy sacrificialmente a la obra de Dios en el templo, ante todo. Y digo que ellos dieron sacrificialmente, porque aunque es difícil para nosotros entender las cantidades aquí, porque no son medidas que usamos, dracmas y todo eso, por lo menos reconocemos, creo, que esta ofrenda era generosa, que dieron mucho. Así que nosotros podemos aprender que la obra de Dios, aún hoy en día en la iglesia, necesita el sacrificio del pueblo de Dios para continuar en cuanto a cosas tangibles y temporales.
Yo doy gracias por esta iglesia que generalmente entiende este punto. Es una iglesia generosa. Y doy gracias a Dios por eso, por ustedes que entienden que es un gozo, como vimos, poder ofrendar a Dios. No somos muchísimos, pero sí damos generosamente. Entonces mi exhortación es que sigamos siendo consistentes en nuestras ofrendas, en esta área de dar de las cosas tangibles y temporales, para seguir siendo un ejemplo de una iglesia que da generosa y sacrificialmente para la obra de Dios que es siempre continua. Es importante recordar siempre que nuestras ofrendas muestran el estado de nuestros corazones. No siempre nos gusta pensar así, pero es la verdad. Obviamente no creemos en un evangelio de prosperidad, pero sí entendemos que el dar a Dios es parte de nuestro compromiso a Dios. Aquellos que aman la obra de Dios no la descuidarán, sino que mostrarán su amor por medio de desprenderse de lo que han ganado, lo que es prestado de Dios para la obra de Dios en su iglesia. Desde el primer día cuando ganamos sueldo para los jóvenes, hasta que cuando muramos, deberíamos gozarnos en el privilegio que tenemos para dar a Dios sacrificialmente, generosamente, para la obra de Dios que es continua. Entonces son las cosas que aprendemos de este capítulo. Sí es aplicable, ¿verdad? Sí es práctico. Vamos a terminar con algunas aplicaciones. En primer lugar, que entendamos, sin duda, sin problema, la importancia de los líderes en la obra continua de Dios. Que oremos por ellos, hermanos. Queremos que Dios levante hombres fieles, hombres temerosos de Dios para ayudar en la obra. Y nosotros los demás que nos sometamos a ellos. No como personas perfectas, sino como personas que velan por nuestras almas y que hacen todo lo que hacen para la protección de la obra de Dios. También aprendemos aquí de la importancia del pueblo de Dios. Otra vez, cada persona, cada individuo, cada familia es importante. Cada uno, porque somos hijos de Dios, miembros de su cuerpo, y cada uno es importante ante los ojos de Dios. Pero también deberíamos pensar en las personas en esta lista que no podían probar que eran judíos. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Muy fácilmente. Una pregunta para todos. ¿Tú puedes probar que eres hijo de Dios? ¿Puedes probar que eres hijo de Dios? Jóvenes, adultos, todos. Hoy en día no es por genealogía. Es decir, no eres cristiano porque tus padres son cristianos. Eso no tiene nada que ver. No es cristiano porque asistes a la iglesia. Ahora el pueblo de Dios, como sabemos, desde cada tribu, cada nación, cada lengua, es todo aquel que cree en Cristo para la salvación. Cristo predicó claramente la manera en la cual somos salvos. Arrepiéntanse y creen en el evangelio. No dijo, ustedes crecieron en un hogar judío. Ok, ustedes también. Como he dicho muchas veces, mi preocupación más grande en esta iglesia es por los hijos, por los jóvenes que han crecido en hogares cristianos. Porque mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes pueden probar que son cristianos? ¿Pueden probarlo? No voy a decirlo, probarlo. Por lo que creen y por lo que hacen. Yo temo que no. Yo temo que no todos, por lo menos, pueden probar que son hijos de Dios. Y si no puedes probar que eres hijo de Dios, hoy, reconoce tus pecados ante Él. Reconoce que eres incapaz de salvarte a ti mismo y cree en Cristo para la salvación. Porque no sabes si tienes mañana. También estos días estamos celebrando el hecho de que Cristo vino como bebé, ¿verdad? Pero Cristo también vino para morir. Eres parte de la familia de Dios. Puedes probar por tu vida, por tu fruto, que eres salvo. Si no, hoy es el día. Hoy es el día para clamar a Dios que Él te salve. Y finalmente, recordemos la importancia de dar generosamente. También, cuando celebramos la Navidad, celebramos con regalos, normalmente, dar y recibir regalos. Que no olvidemos la importancia de la obra continua de Dios en la iglesia, que Dios nos ayude a dar generosamente aquí también. Es muy bueno dar regalos a nuestros familiares y seres queridos, y deberíamos. Pero que no olvidemos
al ser a quien amamos más que cualquier otro ser, que es Dios. Que seamos generosos con Dios en esos días también. Y en todo eso necesitamos depender de Dios. Así como la obra de la construcción de los muros en Nehemías, así también la obra de establecer la iglesia es de Dios. Y la continuación de la obra de la iglesia es de Dios. Somos responsables. Hay mucho trabajo que hacer. Pero necesitamos creer lo que el Salmo 127 dice. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, como iglesia necesitamos continuar y perseverar aún después de que la obra sea establecida, pero con confianza en Dios, con nuestros ojos fijos en Cristo, nuestro fundamento, la piedra angular de nuestra iglesia. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por la verdad de tu palabra, por la importancia de entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que cada persona haya recibido algo de tu palabra que necesita para su vida personal, para su familia. Que nosotros como iglesia podamos reconocer la importancia de orar por y ser líderes, a obedecer las reglas que tú has puesto, a tener una carga para poblar la ciudad, para poblar esta iglesia con gente que te necesita y para dar generosamente. Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de Nehemías, el ejemplo de este pueblo en este tiempo, a reconocer que todo eso fue escrito para nosotros. Todo eso fue escrito como ejemplos para nosotros. Ayúdanos a entender y aplicar esta verdad en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que sigas con nosotros como has prometido. Gracias por haber establecido esta iglesia y te pedimos que tú seas el único que siga fortaleciéndola. Señor, que tú edifiques a esta casa, que tú edifiques esa ciudad, que tú sigas con tu obra aquí entre nosotros. Te pedimos, Señor, en confianza, orando en el nombre de Cristo. Amén.